Que el Señor les bendiga a todos. Soy el arzobispo metropolita Crisóstomos. Esta es Cita con Dios, 26ª, 26. Quiero agradecer a todos los que me siguen, a los que diariamente están escuchando estas grabaciones. Quiero recordarles que en el muro de Facebook, aunque hemos cambiado el sistema y estamos ahora registrándolas directamente en YouTube, los pueden encontrar a aquellas que fueron las primeras. En todo caso, vamos a hacer una compilación y aunque no todas tengan buena resolución en su cámara, van a poder escucharlas al menos bastante bien, gracias a mantenerlas todas en una sola colección en YouTube. En esta 26ª cita con Dios, quiero usar la cita de Primera de Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 15. Tengo aquí mi Biblia, en este caso es la Biblia de Jerusalén, que no es la que más recomiendo, pero sirve bastante para la traducción. La mejor que utilizo en general es una versión que se llama de la Casa de la Biblia. Y en el capítulo 1, versículo 15, voy a comenzar desde el 14. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes del tiempo de su ignorancia. Más bien, así como el que los ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como está escrito, serán santos porque santo soy yo. Y quiero hacer una referencia histórica. En las iglesias de las diferentes provincias del Imperio Romano, cuando comenzó el cristianismo, los primeros cristianos vivían evidentemente de una herencia pagana. Recordemos que la gran mayoría adoraban a varios dioses y sobre todo llevaban estilos de vida, forma de ser muy desordenados, tanto moralmente como en general, sin casarse, etc. Y cuando optaban por conocer y por reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, que nos dejó una doctrina nueva que salvaba y que salva, inmediatamente estos abandonaban sus prácticas para entonces aceptar la fe cristiana. Sin embargo, algunos, evidentemente como pasa en todo, mantenían sus hábitos y prácticas aún siendo cristianos, por lo que el apóstol Pedro los confronta y les dice que deben tener un estilo de vida ejemplar en santidad. La pasión de Cristo es un referente constante en la vida de los apóstoles, pero su celo por una vida santa en crecimiento constante hacia la madurez era su objetivo, el mismo que deberíamos tener nosotros hoy. La santidad tiene el significado de ser escogido, de ser una persona que se ha separado del mundo con un propósito especial. Y evidentemente el haber aceptado a Cristo totalmente, y esas personas que han aceptado de alguna manera se separan para construir el reino de Dios aquí y ahora. El creer en Cristo no es solamente una idea filosófica o teológica o social, sino es por encima de todo una opción personal en donde la persona decide hacer un cambio radical, donde se coloca en una serie de normativas, no que se las dan, sino que evidentemente las siente y ve que son necesarias. Y eso tiene que llevar necesariamente a que la persona se adapte a esa nueva realidad del cristianismo, en donde Dios desciende y toma la carne humana, y tomando la carne humana la eleva y la lleva al reino de los cielos. Esto es lo que creemos nosotros, de que es Jesucristo el que nos abre las puertas del cielo. Y en ese sentido, cuando entramos a las puertas del cielo, cuando vamos al contacto con las cosas santas, para poder estar en la misma onda, digámoslo así,
de esa santidad debemos ser santos. Es decir, una realidad que nos saca de la realidad de pecado y que nos eleva. Esto es absolutamente necesario. El pecado sabemos muy bien que nos corrompe constantemente y que nuestro ser es seducido y cada vez tenemos codicia, mentira, engaños, blasfemas. Y como seres humanos, si hacemos estas cosas porque estamos en este mundo, podríamos evidentemente entender que estamos siempre llevados por el mal. Recordemos aquellos tres principios antiguos que nos enseñaban y decían mundo, demonio y carne, tres enemigos del hombre y tres enemigos del alma. No, el mundo en sus cosas, ¿verdad? El demonio con todas sus tentaciones que nos hace daño y la carne que es nuestra propia realidad. Son tres cosas que de alguna manera nos es difícil. Sin embargo, hay algo que también nos ayuda a la santidad. No es solamente una propuesta, no es solamente una idea, sino que primero debemos entender que la santidad, que no es algo innato, no nacemos santos, sino que pertenece a Dios. Y que llegamos a ser santo porque Dios es santo y se ha encarnado, se ha hecho hombre para que nosotros elevemos. Por lo tanto, no es una cosa que se adquiere con una especie de meditación, y ya más o menos yo alcanzo la santidad. No, es por pura misericordia, por puro amor de Dios, por pura gratuidad, por puro regalo de Dios. Ese privilegio se obtiene por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada en la cruz, que Él muere por nosotros, y Él se ofreció a sí mismo para limpiar las inmundicias y conciencias muertas del mundo. Vaya por favor a su Biblia y busque en Hebreos 9:12, la carta de San Pablo a los Hebreos 9:12. Y obviamente esa sangre de Cristo, una vez que nosotros aceptamos a Él y que recibimos el bautismo en la iglesia, y que junto con el bautismo hay crismación, hay comunión, hay frecuencia de estos misterios de la iglesia, entonces evidentemente vamos poco a poco transformando nuestra vida. En segundo lugar, el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Ese estudio y ese conocimiento de la palabra de Dios santifica. Recordemos que Jesús pidió al Padre que sea el Padre el que nos santifique y nos lleve al conocimiento de la verdad. Esto está en el capítulo 17 de San Juan. Y en tercer lugar, la obra del Espíritu Santo es dejar que la gracia, las energías divinas, obren en nosotros y nosotros tengamos una transformación, una vida espiritual, para lo cual es necesario tener un padre espiritual, un guía, confesarse, al mismo tiempo tener buenas lecturas, tener prácticas constantes de vivencia espiritual. Todo esto un poco para explicarles esta necesidad de por qué tenemos que ser santos. La santidad es algo que eleva la condición humana y que no lo tienen todos. Por eso mismo es importante que reconozcamos y entendamos radicalmente que Jesucristo dio su vida para nuestra salvación y nosotros debemos responder con nuestro esfuerzo y dejar que Él obre en nosotros también. El día de ayer hablaba sobre la necesidad de entregarnos a Dios y de dejar a Dios controlar nuestra vida. Un compañero mío de colegio, Santiago Delgado, puso una nota diciendo de que parecería que de alguna manera eso nos quita libertad. Y quiero dejar en claro de que todos los seres humanos son libres, pero cuando la libertad no es bien vivida se convierte en libertinaje. Y en este sentido, efectivamente, no perdemos nuestra libertad. La libertad la tenemos y todos los seres humanos somos libres y Dios no es un Dios policía que controla y que no nos deja y que manipula nuestra realidad. Eso es contrario a la verdad. Dios nos deja libres, pero en esa libertad que todos tenemos, nosotros entregamos nuestra libertad por conocimiento y amor a Dios, como un buen hijo que le deja a su padre que le guíe porque su padre sabe lo que nos conviene.
En este sentido, mi querido Santiago, y a todas las personas que hayan tenido esta duda, responderles, es absolutamente importante entender de que nosotros entregamos nuestra libertad, no porque Dios sea un Dios controlador que más o menos nos tiene como muñecos en esta vida. No, somos plenamente libres. Y es decir, algún santo bastante reciente, y creo que algunas personas sabrán lo que les voy a decir, pero dice, ¿por qué soy santo? Por la razón más sobrenatural que yo tengo, porque me da la gana. Es decir, porque quiero, porque busco una elevación de mi ser hacia Dios. Soy el arzobispo Crisóstomos. Hemos visto esta cita con Dios en la primera de Pedro, capítulo 1:15. Espero que verdaderamente les haya gustado y que hayan visto la cita de Hebreos 9:12, que les puede ayudar mucho. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y bendiga a todos los que también ven el programa, y que, vuelvo a repetir, pido por favor una nota para saber si estamos llegando y también para resolver preguntas. Que Dios nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima cita. Chao.